Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes en la segunda de nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día martes 18 del mes de mayo del 2021, cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos. Les damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Olga Alicia? ¿Qué A tal, nuestro programa de Javier? noticias. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues empezando este programa, Javier, con una nota que me parece asombrosa realmente, porque muy pocas veces nos ponemos a pensar en lo que es el tráfico en los océanos. Y bueno, si nos remontamos unos años a los tiempos de aquellas 3 carabelas que traía Cristóbal Colón, que iba de España buscando el país de la India para surtirse de mercancías, de especies, ¿no? Y que pues eran unas cascaritas de nuez en la inmensidad del océano, y sin embargo eran las grandes embarcaciones para comerciar en aquellos tiempos. Bueno, pues hoy en día, ¿cuánto cree usted que se da del tráfico? No de buques o de barquitos, mucho menos de carabelas, de enormes, le llaman megabuques, que hay por todos los océanos transportando mercancías. Son 98,000, Javier. En este momento en que estamos platicando, hay 98,000 megabuques transportando mercancía a cualquier lugar, de cualquier otro lugar del planeta. Y bueno, vamos a platicar un poco de esto que me parece realmente sorprendente. Sí. Una recomendación, rápido, que no vean, no se vayan a perder, amigos y amigas, las imágenes, porque puse un mapa, Olga, donde están todos los puntos de las embarcaciones, de estas embarcaciones. De estos megabuques. Vas a ver el tamaño de ese movimiento. Y cuando lo vea, piense no solamente en lo que significa para el comercio, para nosotros los seres humanos, para los países, sino también lo que significa para la vida en el océano. Con razón las pobres ballenas andan vueltas locas, Javier. Todos los animales que tienen que escuchar, ¿verdad? El llamado de otros de su especie, y que cada vez se les dificulta más hacerlo por la contaminación que se da también de ruido, ¿no? Bueno, pues el encallamiento de un megabuque en el canal de Suez ha puesto de manifiesto la relevancia de un sector económico esencial para comprender un fenómeno como la globalización. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente del transporte de mercancías por vía marítima? Esto nos lo va a explicar Daniel Castillo Hidalgo y Lourdes Trujillo Castellano, que publicaron este reportaje en un medio que se llama La Conversación. En la actualidad, el 80% del comercio internacional se desplaza por mares y océanos. Si el volumen total de mercancías transportadas por esta vía fue de algo más de 2.600 millones de toneladas en 1970, en 2019 superó los 11.000 millones de toneladas métricas. Este crecimiento exponencial ha sido protagonizado por unos 98,000 buques que transportan todo tipo de bienes entre cualquiera de los puertos del planeta. Una flota que consume 300 millones de toneladas de combustible, liberando a la atmósfera y a los océanos más del 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Sí, no hay que perdernos esas imágenes que estás pasando, Javier. Este crecimiento extraordinario en el volumen comercial se vincula perfectamente con la mayor integración de la economía mundial y la intensificación en los fenómenos de interdependencia regional y deslocalización industrial. Las cadenas logísticas globales se articulan a través de redes marítimas complejas cuyo funcionamiento afecta al conjunto de la actividad productiva. En promedio, en este año 2021, los buques portacontenedores son 4 veces más grandes que a comienzos de siglo. Por su parte, los petroleros han multiplicado su tamaño en una escala todavía más acusada. Una mayor dimensión implica el incremento de la capacidad de carga. Más velocidad
se traduce también en menores costos. Estos factores, combinados con la revolución en las tecnologías de la información y en la liberación de mercados de capitales a escala internacional, explican en parte los fenómenos de deslocalización industrial y empresarial de las últimas décadas. En este sentido, el mundo se ha hecho mucho más pequeño. Pese a la progresiva tendencia hacia el gigantismo y su vital importancia económica, el transporte marítimo sigue siendo un sector muy poco conocido, lo que Telnor, Harlafitz y Valdaviso han llamado una industria invisible. Las empresas dedicadas al transporte marítimo y a la logística son las grandes desconocidas del proceso globalizador. Durante el siglo XIX, en el área de la navegación a vapor, la flota mercante británica dominaba el comercio mundial, impulsando la difusión internacional de la industrialización. Otras potencias imperiales como Francia, Alemania y Japón se lanzaron también a la aventura marítima en un momento de fuerte competencia internacional. En numerosas ocasiones, las compañías de transporte marítimo formalizaban acuerdos comerciales conocidos como conferencias marítimas para el reparto de los mercados. Estos acuerdos suponían la consolidación de cárteles regionales, fortaleciendo el papel de los grandes armadores frente a la competencia. Estas conferencias marítimas evolucionaron a lo largo del siglo XX, dando paso a las grandes alianzas marítimas que conocemos actualmente. Los 4 grandes operadores navieros del mundo, APM, Maersk, así se llama, Maersk, MSC, COSCO Group y CGM Group, absorbieron en 2020 más de la mitad del tráfico mundial de contenedores. Las últimas actuaciones relevantes han sido la fusión, tras la aprobación del gobierno chino, de COSCO y CSCL, 2 de los mayores grupos de transportes de China, verdaderos monstruos. Tras esta operación, se han convertido en el tercer operador de contenedores del mundo. Aún es pronto para saber cómo afectará al mercado esta fusión, porque además ambas compañías están integradas en alianzas estratégicas. Por otra parte, CMA-CGM ha anunciado la compra de APL, lo que afianzará su posición como 4º operador global. Con el episodio del Canal de Suez, han quedado patentes los problemas generados por el gigantismo naval y las dificultades operativas y logísticas que finalmente pueden afectar a la propia rentabilidad del negocio. La industria naviera se encamina hacia una mayor sostenibilidad. Híjole, ¿qué es ese mapa, Javier? Ese es donde están los 90 y tantos mil 98,000 buques. Así es. La industria naviera se encamina hacia una mayor sostenibilidad, especialmente en lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero y a la contaminación de los océanos. A este reto se han unido, tras la crisis del coronavirus, la creciente posibilidad de una relocalización industrial que sin duda podría reestructurar las redes marítimas a escala mundial. Y eso que aquí nada más hablan del fenómeno del transporte de mercancías, pero hay otro dato que a mí también me asombra muchísimo. En el trayecto, muchos de estos barcos se convierten también en fábricas y entonces ahí van, por ejemplo, por decir algo, se llevan los atunes de las granjas de atún que hay por acá en los mares de Baja California, en el Pacífico, frente a las costas de Ensenada. Y en el trayecto los barcos van enlatando, por ejemplo, esos atunes, y cuando llegan a su destino, que pudiera ser Japón o cualquier país asiático, pues ya llegan las latitas de atún. Son fábricas también flotantes, Javier. Sí, definitivamente estas imágenes que hemos estado reproduciendo, amigos y amigas, nos marcan finalmente el tamaño
de esta enorme, de estos enormes negocios navieros que son los que movilizan, pues, por estos contenedores, pues, el comercio mundial. Como bien tú lo dices, están estos buques fábrica que se dedican a hacer empaques en alta mar, al momento en que también traen sus embarcaciones que están llevándole los productos recién obtenidos del mar, del inmenso mar. Pero también están las grandes embarcaciones petroleras, los que están llevando gases y los que están llevando combustible, petróleo, ¿no? Y como combustibles como gasolinas y diésel. Entonces, esto, Olga, nos da una pequeña imagen de lo que es finalmente el gran negocio de las compañías navieras internacionales mundiales. Y que no nada más son dueños de barcos, son dueños también de puertos. Sí. Y operan puertos en toda la inmensidad también del planeta, Olga Alicia, dominando entonces así el comercio global, haciendo lo posible. Una manera que podemos entender esto desde nuestro hogar es si te están diciendo que el 80% de las mercancías que se comercializan se trasladan a través de los océanos y de los mares. Bueno, pues estamos hablando de que simplemente póngase a ver alrededor de su casa todos los que tiene que comprar para su hogar y 8 de cada 10 artículos que tenga en su casa, desde despensa, comestibles, muebles, todo, que haya sido importado, que casi todo ya es también importado, llegó por mar. Así de ese tamaño es, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué dirían? Todo. ¿Qué dirían los antiguos fenicios, Olga Alicia? Hace unos 10,000 años atrás. ¿Qué dirían de ver esta forma? Se asustarían, Javier. Dirían, párele. La industria naviera mundial. Qué barbaridad, qué impresionante. Bueno, ahí está un tema pocas veces analizado, pocas veces informado. Aquí está en 4 minutos. Imagínense este tráfico enorme, lo que significará para la vida marítima también, para los animales, para el sistema, para la ecología, ¿no? Los ecosistemas biológicos en el mar. Bueno, por otro lado, hay otra economía que también está comenzando a recuperarse y esa es la economía mexicana, amigos y amigas. Usted sabe, la pandemia de coronavirus le pegó a la economía mundial, a este mundo globalizado. De hecho, la nota sobre los megabarcos lo mencionan. Las grandes compañías también resultaron seriamente afectadas porque pues, el comercio mundial se redujo. Y obviamente pues, ellos manejan estos contenedores con el comercio mundial y pues al momento de que se activan, se suprimen las actividades comerciales, evidentemente pues hay mermas. Pero la economía mundial empieza a recuperarse y una de ellas es la mexicana, Euridice. Sí, la economía mexicana va muy bien, Javier, y se van cumpliendo uno a uno los pronósticos que dio a conocer el gobierno federal a través del presidente López Obrador y la secretaria de Economía de cómo se iba a recuperar en un año. Decía, vamos a tener ya una recuperación importante de la economía y la caída va a ser hacia abajo fuerte, pero luego se va a marcar también un ascenso y va a ser como una V, ¿verdad? Así se va a registrar el dato y está resultando cierto, Javier, porque en este mes de abril, comparado con abril del año pasado, la economía creció 20.6%. Es el mismo porcentaje en que cayó con la pandemia, Javier. La actividad económica de México en el mes de abril se disparó un 20.6% con respecto al mismo mes del año anterior, el mejor dato observado en los registros históricos, según proyecciones anticipadas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, publicadas este martes. El dato observado durante el cuarto mes del año se explica por el contraste que en el mismo mes del año pasado, cuando la economía mexicana consolidó su peor dato histórico con un desplome de casi el 20%, en el contexto de la pandemia y sus efectos sobre los diferentes sectores de la actividad. Las proyecciones de la economía a corto plazo, realizadas por el INEGI, recogen el comportamiento de actividades secundarias y terciarias, pero no de las primarias. Durante abril de este año, las actividades secundarias y terciarias registraron incrementos notables en comparación con abril de 2020. Así, las actividades industriales remontaron un 34.5%, mientras que las de servicios lo hicieron en un 16.4%. Los datos contrastan fuertemente con los del 2020, cuando las actividades secundarias retrocedieron un 29.6%,
Y las terciarias se redujeron en un 16.1% durante la pandemia. Adicionalmente, el INEGI baraja otros datos que son correspondientes a dos escenarios, el mejor y el menos bueno. Uno al alza, en el que la actividad del país crecería un 22.4%, y otro a la baja, en el que la economía habría rebotado en un 18.6%. Bueno, pues vemos que se cumplió el escenario de a la alta, no con el 22.4, pero sí con el 20.6. Sí, al final de cuentas son buenas noticias. Claro. Cualquiera de los dos parámetros son buenas noticias. Por actividades, las industriales crecerían en un 37.2% en el escenario más optimista y un 31.9% en el rango inferior, mientras que la de los servicios lo harían en un 18.3% en el rango superior y 14.4% en el inferior. Pues crecieron casi alcanzando esos niveles superiores. En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto, el PIB de México, se contrajo un 2.9% en términos interanuales y creció un 0.4% con respecto al trimestre precedente. Tras una caída histórica del 8.5% en 2020, el Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 5% en la economía mexicana durante 2021, impulsado por la recuperación económica de Estados Unidos. Y ahí va, Galicia, ahí va. Esto son malas noticias para los opositores al gobierno federal y son excelentes noticias pues, para todos los mexicanos. Sí, la nota nos la ha dado a conocer la agencia europea PRES, ¿verdad? Y con datos pues de instituciones mexicanas. Qué bueno que mencionas eso para que se evite decir, es que fue Notimex. No. Son datos de la agencia europea. Y un último comentario aquí adicional. Fíjate que de cualquier forma el tema del desarrollo del empleo, la recuperación del empleo todavía es lento. Estaba viendo yo también los datos de INEGI del día de ayer sobre la recuperación lenta y se había posicionado todavía la tasa de desempleo en 4.4, muy diferente a la del 6 que se estaba generando el año pasado, en el mismo periodo. Sí. Bueno, oye, quien está también tratando de recuperar bonos es Porfirio Muñoz Ledo, y para eso, pues, ahora sí que hizo la invitación a los tres tigritos del PRI que salieron en el 87 para emprender ese movimiento democratizador, primero de su partido, fracasan, como tenían que suceder, sí. y se lanzaron ya, se salen del PRI e inician un camino que finalmente a algunos de esos actores que salieron junto con ellos en el 87 del PRI, bueno, pues hoy gobierna uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, que también no se cita en esa triada, pero evidentemente fue de los primeros que también abandonan al PRI en Tabasco para sumarse a este grupo de tres tigrillos, pero bueno, Porfirio Muñoz Ledo esperaba más todavía de esto que sucedió. Sí, Muñoz Ledo convocó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ifigenia Martínez a una reunión, Javier, y en sus redes sociales se autopresentó, ¿verdad? Como parte de, aquí estamos, los tres grandes luchadores por la democracia en nuestro México contemporáneo. Una fotografía donde aparece junto a Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez. Bueno, vamos a darles a conocer la información y luego haremos los comentarios, si te parece, Javier. Sí, la nota de Aristegui Noticias. Sí, el diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo y la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, hicieron un llamado a un diálogo incluyente por sobre la República. Es un diálogo por la República realmente, que comprenda en un documento difundido a través de Twitter el llamado Movimiento por la República, anunciado por Muñoz Ledo. Hace unas semanas aseguraron que este es fruto de reflexiones compartidas sobre el futuro del país y que no pretende convertirse en partido político ni suplantar los existentes. Señalan que durante la segunda parte del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador se debería consumar el movimiento libertario que se fundó en 1988 por Martínez, por Muñoz Ledo y
los iniciadores del Frente Democrático Nacional. Ya se evitan, ahora sí, te fijas. Ya no mencionaron a Cuauhtémoc. Ya no mencionan a Cuauhtémoc Cárdenas, que les pintó un violín. Por lo tanto, mencionan que se sienten obligados a proponer ideas claras y objetivos asequibles para la renovación del proyecto nacional, al tiempo que presentan un decálogo que incluye el respeto a la división de poderes, el respeto al sistema federal y municipal, el respeto a la independencia del poder judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos, para que nos aprendan a respetar. Entre los puntos del decálogo también se encuentra la promoción del respeto a las organizaciones de la sociedad civil, el respeto a los derechos de los pueblos originarios, el respeto a la pluralidad, a la libertad de opinión y crítica, así como el respeto a la opinión informada sobre la situación económica y social de México. Los dos últimos puntos están dedicados al respeto a los esfuerzos nacionales y por mantener actitudes independientes y a la voluntad soberana de los mexicanos para decidir su forma de gobierno. Pues ahí está, Olga, este documento que muchos en la oposición, pues evidentemente lo van a hacer suyo, ¿sí? Yo celebro que Cuauhtémoc Cárdenas no se haya sumado finalmente a este llamado que hizo Porfirio Muñoz Ledo en los momentos oscuros, porque es un hombre, como lo hemos dicho aquí en el programa, es un hombre de claroscuros. Y en este momento pues está en su fase última, pero también en la que desafortunadamente para él está dentro de la fase oscura de su personalidad y de su actuación como el gran político que es, sí, que también es un enorme político que dio muchísimas clases de civismo, muchísimas clases de política de alto nivel, ¿sí? Y que siempre había trabajado y siempre ha estado trabajando por la democracia, pero desafortunadamente creo yo que el problema que más lo ha acompañado, que le ha generado más desvíos en esa ruta iluminada, pues es fundamentalmente la vil vanidad, sí. ¿Sí? El egocentrismo. Y eso, desafortunadamente, lo ha marcado en estos periodos oscuros, en donde la verdad, pues uno quisiera mejor ponerse una bolsita de papel de esos de bolillo para que no nos dé más pena. Pero ahí está. Bueno, 3 comentarios rápidamente, Javier. Sí. El primero es que, sin dejar de reconocerlo, porque seríamos muy injustos si no lo hacemos, de que estos 3 personajes, Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, pues fueron pilares, personajes, sí, protagonistas muy importantes del desarrollo de la democracia contemporánea en México. Creo que es injusto por parte de Porfirio asumirse como los 3 personajes de la lucha por la democracia, los 3 grandes luchadores por la democracia. No se reduce a ellos 3, hay una vertiente muy importante que viene, incluso una del panismo, Javier, de los panistas originales que lucharon, no buscaban una transformación del sistema socioeconómico del país, pero sí buscaban una democratización de su vida política y electoral, y dieron aportaciones importantes a la democracia. Pero, Morín es uno de ellos. Por ejemplo. Pero bueno, Javier, también hay un aporte muy grande desde la izquierda, Javier, que le costó incluso la vida en sentido estricto, asesinatos de muchos de sus militantes, y que también luchaban por la democracia, y su expresión más fuerte la podemos encontrar antes del 88, en el 68, 20 años atrás de la fecha que marca Porfirio como el parteaguas de la democracia en México, ¿no? Yo lo pondría hasta el 68 con ese gran movimiento estudiantil que abarcaba demandas de los trabajadores también, y todas las luchas de esos años que ya los hemos comentado en otros momentos. Creo que son los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, ¿sí? Prolífico. Así, los campesinos. Este líder campesino que asesinaron. Rubén Jaramillo, por ejemplo. Otro sí, gran demócrata, ¿no? Entonces, de la izquierda. Sí, que incluso batallaban mucho para participar, querían participar en elecciones. Rubén Jaramillo, un líder muy, muy respetado de Morelos y que había combatido con Zapata desde siendo muy jovencito, de los años del gobierno de López Mateos, intentó ser el candidato a gobernador por su estado, y el régimen priista
en el que estuvo Porfirio Muñoz Ledo y estuvieron estos otros personajes, lo asesinó con el ejército, Javier, lo matan a Rubén Jaramillo junto con su esposa embarazada y sus hijos, mataron a toda la familia. Entonces, hacer omisión de esta parte del torrente de fuerzas políticas que han luchado por la democracia me parece injusto de parte de Porfirio cuando pone los 3 grandes luchadores de la democracia, ¿no? Hay 2 más. Para de esa no época, hablar. del 88. Sí, Javier. Que está el propio López Obrador. Está Rosario. Y Rosario Ibarra de Piedra. Ibarra, y está el ingeniero el Maquillo. El Partido Mexicano de los Trabajadores. Que también Eberto Castillo. Eberto Castillo, por supuesto, para hablar de la izquierda, ¿no? Y esto de mencionar estos 3 tiene todo el sentido de omitir también a López Obrador, con esa intención lo hace. Pero yo creo que la historia va a dejar muy claro el papel que está jugando cada quien, lo que han aportado y qué es lo que están haciendo en este momento. Y creo, Javier, que en el caso de Porfirio Muñoz Ledo trae un dolor muy grande porque a él se le han atravesado 2 grandes personajes en su ambición presidencial, porque Muñoz Ledo siempre ha querido ser presidente de la República, sí. Ya le ganó la vida, le ganó la edad, ya no puede, pero se le atravesó 3 veces Cuauhtémoc Cárdenas. Y es que cuando rompen con el priismo en 1988 y crean aquel Frente Democrático Nacional, que no son nada más ellos, es la izquierda también la que se suma a ese frente y hace posible lo que considero que fue el triunfo de Cuauhtémoc y el gran fraude del electoral del salinismo, ¿verdad? Para imponer a Salinas en la presidencia. Bueno, en ese momento, Javier Muñoz Ledo sabía que no había nadie más que Cuauhtémoc. Sí. Él era Cuauhtémoc trae el nombre, trae la historia, era la figura que tenía que unificar a todas las fuerzas democráticas del país, del centro izquierda, para emprender esta lucha. Pero él pensaba que después del 88 ya le tocaría a él, y desde el Senado de la República podía construir su carrera hacia la presidencia. Y resulta que Cuauhtémoc Cárdenas, después del fraude del 88, decide junto con su partido, el partido al que se funda y al que entra todo este torrente de todas las fuerzas que he estado mencionando ahorita de la izquierda, y la parte que rompió con el priismo, y el Partido de la Revolución Democrática decide postular de nuevo a Cuauhtémoc Cárdenas. ¡Sas! Primer golpe a Porfirio, ¿no? Y Porfirio dice, pues entonces me voy por la Ciudad de México en el 97, a pelear la Ciudad de México, ¿no? Y como Cuauhtémoc pierde las elecciones en el 94, pues dice, no, pues entonces la Ciudad de México, y eso fue de veras ya insoportable para Porfirio, ni siquiera la capital del estado, ¿no? La capital del estado se gana por primera vez en las primeras elecciones, porque antes se imponía un regente, el presidente de la República. Bueno, las primeras elecciones constitucionales para elegir a su jefe de gobierno las gana Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Y de ahí, pues él trabaja por su siguiente periodo de candidato presidencial en el 2000, Javier. Entonces, en el 2000 ya no resistió Muñoz Ledo lo que estaba sucediendo, y ¿qué hace? Se va a apoyar a Vicente Fox en el 2000. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, pues no es un hombre que vaya a olvidar esto que sucedió, ¿no? Pero además, entre Cuauhtémoc y Porfirio hay 2 aspectos que los hacen muy diferentes. Hay más, pero quiero referirme a 2. Uno, que Porfirio sin duda alguna tiene una capacidad de elaboración teórica, de propuesta política, de discurso muy superior al de Cuauhtémoc. En gran parte, las grandes reformas de Estado vienen de un sector de la izquierda en la que estaban personajes como Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Alejandro Encinas, muchos personajes que vienen desde el Partido Comunista Mexicano, y por otro lado gente como Muñoz Ledo y Reyes Heroles, Javier. Y Muñoz Ledo es el que transita toda esta época a proponer la reforma de Estado en México. Esta es una diferencia, más capacidad de elaboración teórica y de discurso, de oratoria de Muñoz Ledo. Pero Cuauhtémoc, yo diría, tiene lo mero principal. Es decir, ha tenido una congruencia
en cuanto a no aceptar por ningún motivo alianzas con el panismo, con la derecha. Se ha opuesto, lo hizo desde el PRD y ahora da una muestra más de esa congruencia. Cuando no acepta por 2 ocasiones, no reunirse con él. No acepta reunirse con Muñoz Ledo. Y creo que en esta iniciativa que tuvo ahora Muñoz Ledo, de convocar a lo que él llama los 3 grandes personajes de los luchadores por la democracia, sale perdiendo. Le apostó mucho, y el hecho de que Cuauhtémoc haya rechazado ir con él en esto que él le llama Movimiento por la República, pues donde aparece nada más el Ifigenia, creo que en lugar de abonarle, le restó a Porfirio. Y Porfirio está en este momento en una situación muy difícil porque está rompiendo con Morena, no logra consolidar una fuerza propia y está convirtiéndose, para, yo digo, desgracia de su trayectoria política, en el teórico de última hora de la oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación, un hombre cuyo liderazgo creció extraordinariamente a partir del 88 y rebasó al propio Cuauhtémoc Cárdenas, que Cuauhtémoc Cárdenas trae ese dolor también clavado, ¿verdad? Porque él pensaba que debía de ser una 4ª candidatura para él, para la presidencia, y que la 4ª o la 5ª podían ser la vencida, y ya no tuvo más que 3, porque para la 4ª en el 2006 había crecido tanto la popularidad de Obrador, que tuvo que hacerse a un lado Cuauhtémoc, y se hizo a un lado, pues me imagino que con la tripa retorcida, como la traía ya Porfirio, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues así están ahorita las cosas, Javier, con Muñoz Ledo. Vamos a ver hasta dónde le da la vida y hasta dónde le da el rumiar estas amarguras que lo llevan, desgraciadamente para él, sobre todo para él, a contraponerse al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Pues mira, Betty Watanabe, mi queridísima Betty, te mandamos un abrazo muy fuerte. Dice, la hermana del doctor Gómez Morín luchó junto con otras mujeres de diferentes partes del país para que las mujeres pudiéramos votar, siendo ella muy joven. Y tienes razón, Betty. Hay elementos también de derecha, ¿sí?, que han estado haciendo aportaciones importantes también a la vida democrática de este país. Y qué bueno que nos estás mencionando, nos estás recordando este dato. Sí. Muchísimas gracias. Sí, hay grandes personajes del panismo a lo largo y ancho de la República que aportaron muchísimo a la lucha por la democracia. También Wendy Di, muchísimas gracias dice, al fin, dice, sobre el tema de los megabarcos, dice, la industria pesquera también está en silencio, la industria naviera también está en silencio. Hay muchos sectores que desafortunadamente no son tan mediáticamente populares, pero pues aquí los logramos rescatar gracias también a la internet. Bueno, Olga, nos vamos a la siguiente nota, que es sobre el tema de las cárceles en México. Sí, bajo asedio por la pandemia. Adelante. De José Reyes, de este periódico que nos gusta cada vez más, Contralínea, una revista. Más de 200,000 personas privadas de la libertad que esperan o purgan condenas en prisiones del país viven bajo el asedio de la pandemia de COVID-19 en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios básicos que acrecientan la posibilidad de contagio. Allí esperan, como el resto de la sociedad, su turno para recibir la vacuna, pero también tener una vida digna, advierten defensores de derechos humanos. Fíjese, a un año de esta pandemia han muerto 352 personas y se han registrado 4,388 contagios entre el personal penitenciario y también los reclusos. Además, 3,214 personas ya han sido vacunadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En marzo de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había detectado deficiencias en el sistema penitenciario nacional, conformado por 286 prisiones que implicaron una elevación significativa de riesgo de propagación de la pandemia. También, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, conocido como DNSP, las deficiencias más graves son la insuficiencia de personal en un 72,68%, una insuficiencia de actividades laborales y de capacitación por un 67,67%,
Deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de los dormitorios en un 63%. Deficiente separación entre los procesados y los sentenciados en un 55%. Insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, 52%. Presencia de actividades ilícitas, un 40%. La sobrepoblación, con un 33%. El hacinamiento, es decir, eso que está haciendo precisamente esa figurita, echando en un solo lugar a decenas de personas para que convivan en un espacio mínimo, un 32%, así como deficiencias en los servicios de salud, un 33%. El informe especial sobre la situación que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, en este informe que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se advierte que ante la contingencia sanitaria que atraviesa el país, se conjuntaron diversos factores que agravaron la situación en las cárceles del país, donde vivían 218,000, casi 218,000 personas hasta el 18 de abril de 2020. Al conjuntarse con factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida digna, la ausencia de limpieza, la ausencia de agua potable, materiales desinfectantes, un déficit de instalaciones sanitarias, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del virus COVID-19. Esto en desventaja en comparación con las instauradas para el resto de la ciudadanía del país, destaca el informe. Indica también que ante los impactos de la pandemia que viven las personas privadas de la libertad, traducidas en sus efectos, restricción de visitas, incertidumbre jurídica, afluencia de noticias sobre el contexto emergente que se vive y los decesos, las autoridades penitenciarias deberían realizar un monitoreo de salud mental de la población penitenciaria y del personal a fin de evaluar su respuesta ante dichos escenarios. Elaborar y aplicar a favor de las personas privadas de la libertad y servidores públicos estrategias de autocuidado, apoyo clínico, psicológico o psiquiátrico que les permita afrontar la ansiedad, el pánico, el miedo u otra reacción similar que afecte su esfera psicoemocional, así como sobrellevar síntomas que puedan agravarse, como prevenir el consumo de sustancias, actos violentos y conductas suicidas, planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serían algunas de las medidas que se deberían de tomar en el sistema penitenciario mexicano para que este tema de la pandemia pues pueda ser llevado, Olga, con mayor seguridad. Y yo quiero comentar, ya ahora tenemos la posibilidad de hacerlo porque ya las condiciones han cambiado, de la persona que nos hizo el favor de proporcionar una información. Quiero decirles que cuando el año pasado estaba lo más álgido del segundo brote, Olga Alicia, no, de la parte media del primer brote fuerte que se dio en nuestro país y específicamente en el caso de Ensenada, ¿sí? Conocíamos que no nada más la ciudad, el reclusorio de Ensenada, sino también en Tijuana, Olga Alicia, casi la totalidad de la población de reos en las cárceles de estos dos municipios estaban contagiados con COVID-19 y era un gravísimo problema que no se dio a conocer en su momento, pero que originó que se prendieran focos amarillos y había este famoso programa de reinserción social de las personas que ya cumplían ciertas medidas para poder ser liberados de manera provisional o adelantada, pues esto se detuvo así drásticamente porque casi 9 de cada 10 reos que estaban en estos dos penales estaban contagiados con el virus. Afortunadamente, creo que nada más se dio una muerte en ese momento, pero fue una situación de suma emergencia, de mucha dificultad para el sistema de salud penitenciario en estos dos municipios y ahora tenemos la oportunidad de poderlo comentar y sacarlo porque les digo, las condiciones han cambiado. Sí, fíjate que al principio de la pandemia recuerdo muy bien que se anunció que iban a ser liberados todos los reos que pudiesen salir, ¿no? Que ya estaban por cumplir sus condenas o que habían cometido delitos menores y que pudieran ser favorecidos con una especie de amnistía y que iban a salir para evitar precisamente estos problemas de contagios dentro de los reclusorios
donde es más difícil que puedan tener atención médica adecuada, donde se puede propagar más fácilmente el contagio. Pero no lo hicieron, Javier. No sé por qué no lo habrán hecho. Pues ya no volvieron a mencionar palabra de ello y a lo mejor llegaron a la conclusión de que, pese a todo, era mejor que estuvieran recluidos. Parece que sí. Y no que fueran a estar en sus casas, que muy probablemente no se quedarían en sus casas y andarían en las calles, ¿no? Ajá. Entonces, pues no sé, Javier, no sé, nos deben una explicación de por qué se les dejó en los reclusorios durante la pandemia. Pues eso fue la respuesta que nos dieron cuando preguntamos, y esa fue la información que en ese momento de manera extraoficial nos dieron, precisamente, Olga, de los motivos por los cuales este sistema de liberación se detuvo en estos dos municipios, al menos en estos dos municipios, Olga, y fue originado porque 9 de cada 10 estaban con problemas de COVID. Y es que son dos programas, uno, el normal que existe, haya o no pandemia, que son los procesos de liberación que les toca ya de preliberación o liberación temprana, adelantada, como dijiste. Ajá. Y otro era un programa especial de liberarlos, les tocara o no. Ninguno de los dos, ¿no? Salió. Corrijo nada más, porque sí dije una cosa que no está bien. No es que estuvieran enfermos de COVID, sino que estaban infectados con el virus. Sí. Y eso los hacía, obviamente, transmisores. Imagínate si salen y se van con la familia, a todos los contagios. Sí, de por sí. Bueno, vamos a la siguiente información que está como para las películas del 007, Javier. Estas películas de los agentes secretos, pero tiene que ver menos con la ficción y hasta el romanticismo de un agente secreto y mucho con la actitud de injerencia, de espionaje, de violación a los derechos de los demás países y a los derechos humanos, con la creación de todo un verdadero ejército de agentes secretos que de manera encubierta, son secretos, manda a Estados Unidos a diferentes países. Una fuerza clandestina, un ejército clandestino de 60,000 agentes que operan por todo el mundo. Y la nota, por supuesto, la da a conocer la agencia Russia Times. Así es. En la última década, el Pentágono ha creado una fuerza encubierta de alrededor de 60,000 agentes secretos, descubrió la revista estadounidense Newsweek, en el marco de una investigación periodística que duró 2 años. O sea, la fuente, los periodistas y las fuentes son estadounidenses. Así es. Según un artículo que se publicó el día de ayer, se trata de un programa extenso denominado Reducción de la Firma. Esto en español, ¿verdad? De sus siglas en inglés, que incluye a oficiales tanto uniformados como vestidos de civil desplegados en Estados Unidos y en el extranjero. De ellos, más de la mitad son fuerzas especiales que trabajan en zonas de guerra, pero también en lugares donde no se libran conflictos, como Corea del Norte e Irán. El segundo grupo más grande son especialistas en inteligencia. Asimismo, destacan los ciberguerreros, la categoría más novedosa y que aumenta más rápido que todas las demás. El nivel del cambio de identidad de los agentes varía según sus tareas, siendo el más alto reservado para los efectivos que tienen que pasar el control de pasaportes bajo nombres falsos. Para tales casos existen varios métodos de ocultar sus datos biométricos. Se trata de enfoques tanto físicos, por ejemplo, el uso de guantes y máscaras de silicona que simulan las huellas dactilares y la apariencia de otra persona como digitales. Fíjate qué curioso, Javier, como en las películas donde hemos visto que se quitan la máscara de silicona y es otro personaje, ¿no? Así es. Sí. También se afirma que Estados Unidos podría hackear las bases de datos biométricos de otros estados para insertar en ellas temporalmente los registros necesarios. En cuanto al volumen económico del programa, los periodistas aseguran que involucra a 130 empresas que ganan más de 900 millones de dólares al año. Asimismo, en él participan varias docenas de organizaciones gubernamentales secretas. Mientras que uno de los objetivos de este programa, amigos y amigas, de la firma reducida, es la lucha contra el terrorismo,
El segundo es la competencia con Rusia y China en la zona gris, el continuo conflicto en las relaciones de Washington con estas dos potencias, según asevera la revista CNN. Newsweek, perdón, sí, cierto. Al mismo tiempo, la gigantesca fuerza clandestina contraviene varias normas legales, tanto nacionales como internacionales. Todo desde el estado de las convenciones de Ginebra, y si un soldado es capturado por un enemigo operando bajo una identidad falsa, hasta la supervisión por parte del Congreso, que es sumamente problemático, de acuerdo con Newsweek, aunque le dio, según le obtuvo información de un oficial senior retirado que informó sobre este programa a los periodistas de esta prestigiosa revista estadounidense, Galicia, y que, bueno, pues ahora la agencia Russia Times prácticamente fue de los únicos medios a nivel mundial que retomó este tema, que pues de alguna forma está socavando, Galicia, sí, los sistemas de seguridad al interior de diversas naciones del planeta. El derecho internacional, Javier. Y operando de manera clandestina, porque sí, para eso son agentes secretos. Y todas estas imágenes de estas fuerzas especiales militares que les hemos presentado, la inmensa mayoría de ellos tienen esta doble personalidad, porque pueden estar operando en el ejército de los Estados Unidos, pero también en sus ratos libres, o en ciertos momentos de su año como soldados, son destacados a este tipo de funciones ya de manera así tipo espionaje, que por lo que estamos viendo, Galicia, pues ya todas estas películas sobre estos cambios de que ya se quitan y se ponen. Nos anticiparon. Nos lo anticiparon. Algo que se daría a conocer después, pero que ya existía, yo creo, en la vida real, Javier. Como suele suceder, ¿no? El avance de las armas bélicas. Ajá. Y todo lo que está relacionado con ellos, como este mundo del espionaje, pues siempre va mucho más avanzado de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Así es. ¿Sí? Bueno, y este tema también está muy interesante, Galicia, y tiene que ver con algo que ha estado vigente en las últimas semanas, y que tiene que ver con el nuevo reacomodo, la reingeniería que se está haciendo en todo lo que es el Valle de México y sus estados circundantes, porque estamos hablando de que se está haciendo una modificación del espacio aéreo en esta región y que es la última trinchera que están utilizando los impulsores todavía del aeropuerto de Texcoco. Este proyecto multimillonario que le costaría un dineral al país, pero más todavía en mantenimiento de esta obra, claro, y que iba a ser de provecho privado, y que echó abajo el gobierno de López Obrador muy al inicio del sexenio, ¿no? En cuanto llegaron al gobierno. Así es, el Poder Judicial frenó trabajos que, de acuerdo con documentos confidenciales de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM, se llaman así por sus siglas, Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM. Bueno, de acuerdo con esos documentos, el Poder Judicial frenó trabajos que disminuirían hasta en 100 millas los vuelos que los aviones realizan en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de aterrizar. Además, esta determinación, que todavía no es definitiva, de estos jueces, de mantener vigente el sistema viejo del espacio aéreo, ¿verdad? Significa mayor carga de trabajo para los controladores aéreos y más gastos en turbocina para las aerolíneas, con la consecuente contaminación y las demoras en los aterrizajes. De acuerdo con un reporte confidencial de los servicios a la navegación en el espacio aéreo, la nueva ruta diseñada por los descensos de los aviones limpia, entre comillas, el espacio aéreo y permite el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con los otros 3 estados de la República y constituye un paso fundamental para la operación con el nuevo aeropuerto que se construye en Santa Lucía, Estado de México. Estos CNM encabezaron un proceso de rediseño del espacio aeroportuario metropolitano que implicó años de preparación y más de 10 meses de reorganización y capacitación de cientos de personas. El proyecto de gran magnitud, en palabras de su director general, Víctor Manuel Hernández Sandoval,
significó la capacitación de controladores aéreos de 5 terminales aeroportuarias y también la capacitación de pilotos y trabajadores tanto de los servicios del espacio aéreo mexicano como de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México, el Aeropuerto de Cuernavaca en Morelos y también el Aeropuerto de Puebla y la Base Militar de Santa Lucía. Además, implicó la capacitación del personal que labora en aeropuertos en otras regiones, como lo es el Puerto Aeronaval Internacional en Guadalajara, Jalisco. El encargado del proyecto es Santiago Mijail Ávila, quien explica que una vez concluido el nuevo diseño del espacio aéreo, se inició la capacitación intensiva en mayo de 2020. Todo estaba listo para iniciar el 21 de diciembre pasado, pero las aerolíneas pidieron más tiempo. Se dieron 3 meses para que todas las compañías y operadores tuvieran el conocimiento de estas aerovías nuevas. Así entró en vigor el 25 de marzo a las 0:03. El nuevo diseño en funciones fue frenado al mes por un juzgado, o sea, en abril, por un juzgado del Estado de México, por lo que el 25 de julio próximo, este sistema, los aeropuertos y las aerolíneas deberán regresar al viejo modelo. ¡Qué estupidez, Javier! A pesar de las ventajas que supone para toda la región aérea el nuevo rediseño, el 24 de abril un juez concedió una suspensión provisional a un amparo interpuesto en el Estado de México por una ciudadana que se quejó del ruido de los aviones. Aseguró que con el nuevo rediseño del espacio aéreo, ella y sus hijos escuchan ahora el paso de las aeronaves. Vendría después un segundo amparo contra el rediseño del espacio aéreo el 27 de abril. A la fecha, suman 7 amparos contra este reordenamiento de las aerovías de la región metropolitana en la Ciudad de México. Recaerán en el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la capital, que está a cargo del juez Juan Carlos Guzmán Rosas. Víctor Manuel Hernández Sandoval señaló que ahora las trayectorias están más definidas. Son muy precisas por el uso de la tecnología satelital, lo que nos permite aprovechar más el espacio aéreo. Es decir, la capacidad del espacio aéreo aumentó con este rediseño. Bueno, pues esa es la propuesta, el rediseño, pero usted ya se da cuenta que está siendo bombardeado el proyecto desde los tribunales por los jueces que están dale, golpeando todo lo que puede proponer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como esto que nosotros no teníamos conocimiento, pero que suena pues muy bien, Javier, y además son muchísimas horas de trabajo especializado de capacitación. Y es lo que te iba a decir, es que no se trata de una propuesta, es ya un programa que se puso a funcionar, que estaba dando resultados, pero que bueno, lo frena un ciudadano, hubo una ciudadana que dijo, oiga, ¿sabe qué? Mi calidad de vida se está perdiendo porque ahora vienen los aviones aquí y pues me están provocando problemas. Lo cierto es que, bueno, esto es un amparo de carácter provisional. Vamos a ver qué define finalmente este nuevo juez Juan Carlos Guzmán Rosas, ¿sí? Quinto de distrito en materia administrativa de la capital, para ver si entonces finalmente la tecnología y este nuevo diseño que parece ser es altamente benéfico para toda la región, 5 estados son los que estarían beneficiados con el retomar las operaciones de este programa que ya se puso a funcionar, que mostró que tenía realmente muy buena pinta, pero ahí están las protestas. Y fíjate, nosotros sabíamos nada más, Javier, por lo que había estado declarando López Obrador, de que era perfectamente compatible y se había demostrado el aeropuerto que se construye en Santa Lucía con el que existe actualmente el Benito Juárez y con el del Estado de México. Decían, no es cierto, porque fue una campaña sistemática de la oposición de que se iban a causar choques aéreos, de que era terrible el espacio, que no era compatible el espacio aéreo con este funcionamiento de los 3 aeropuertos. Ahora resulta que no solamente era compatible con 3 aeropuertos, sino con más, con otros estados de la República, ¿no?
circundantes a la zona. Estado de México, Puebla, y ¿qué otro más? Hidalgo. Creo que fue Hidalgo también lo que mencionó. Sí. Y bueno, pues qué lástima, Javier, pero sí está sucediendo. Por eso es tan importante. Creo que por eso le apuesta tanto López Obrador. Vamos a ver qué sucede, a que haya esta transformación profunda del Poder Judicial, poder someter a juicio a los jueces, porque los jueces están extralimitándose, digo yo, en muchas de sus funciones. Hoy escuchábamos incluso a una defensora de la idea de que se echara abajo la ley de energía y sí, que está de hidrocarburos, sí. Se volvió a congelar eso. Y dos jueces, pero fue la sentencia de uno. Un juez echa abajo toda una reforma constitucional, Javier, aprobada por el Poder Legislativo, y ella misma dice, híjole, creo que estoy de acuerdo con que se eche abajo, porque ella no coincide en nada con el proyecto. Dice, estoy de acuerdo con que se eche abajo esa ley, pero no me parece adecuado que sea la voz de un solo juez, la decisión de un juez quien lo determine. Tenía que haber seguido hasta la Suprema Corte, en todo caso, ¿no? Al Pleno. Está en ese proceso, Está en ese proceso. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención, sí está detenido, pero lo que me llama la atención, Alicia, es que muchos mexicanos que se han ido a educar a grandes empresas, universidades, perdón, en este mundo globalizado, donde lo que enseñan es precisamente a que seas competitivo en este mundo globalizado, ¿sí? Pues finalmente esa ideología se te inculca y finalmente cuando ya estás en cierta posición de poder, como analista, que es el caso de esta mujer, ¿sí? Viviendo en Estados Unidos cómodamente, dando clases también allá en Texas y trabajando para grandes compañías transnacionales o representándolas, como fue el caso de esta misma mujer que representó los intereses de Sempra Energy, la transnacional que acá en Baja California la tenemos muy bien ubicada, ¿sí? Y a qué intereses sirve y quiénes se sirven de ella para hacer negocios desde la política también en México. Bueno, Olga, pues desafortunadamente, aplauden todo este tipo de situaciones que se están dando y me llamaba mucho la atención que esta misma mujer, que creo que había estado muy contenta por el tema, por lo que está sucediendo con el tema petrolero, con todos estos cambios que se quieren implementar en México para tratar de revertir la reforma energética de Enrique Peña Nieto y sus aliados del PRD y del PAN, pues menciona que los juicios que se están comenzando a implementar en contra de estos cambios, de estas modificaciones que se quieren impulsar desde la Presidencia de la República y el Poder Legislativo Nacional, pues se verían suspendidos en caso de que perdiera primero en esta elección el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, y después la presidencia si le llega a perder. Pero si siguen con este camino hacia el comunismo, se nos viene la catástrofe encima, ¿no? Cuidado, porque entonces las empresas van a seguir en su papel beligerante. Así está la situación, amigos. Miriam Grunstein, a quien Carmen Aristegui presenta como experta en temas energéticos y le pide su opinión sobre el impacto que tendrá el hecho de que un juez haya detenido la ley de energía, ¿no? La nueva ley de energía propuesta por López Obrador. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no entrevistó a Nale, a Rocío Nale, ¿no? Que es la secretaria de Energía? No, se va con una opinadora, Miriam Grunstein, que sale luego en defensa de Sempra Energy y de todas las transnacionales, y dice que si se llega a aplicar la ley propuesta por López Obrador, prácticamente nos habría declarado la guerra a Estados Unidos, ¿no? Casi en esos términos lo coloca la situación. Además, insiste en que tiene una pésima relación López Obrador con el presidente estadounidense Joe Biden. Pues nosotros no vemos los síntomas de esa pésima relación, ¿no? En fin. Bueno, amigos y amigas, vamos a pasar a la última nota que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y tiene que ver, Olga, con el tema de de lo que está pasando en tu estado. En tu estado Chihuahua, natal. Híjole. Es que, bueno, a propósito de lo que comentábamos ahorita del panismo, el panismo desgraciadamente se pudrió. No era lo mismo el PAN en la oposición que el panismo hecho gobierno. El PAN hecho gobierno rápidamente reprodujo y en algunos casos ahondó los vicios del priismo.
Y un caso típico de ello, y lo digo porque soy chihuahuense y conozco la historia de esta mujer, es Maru Campos, quien llega, bueno, ella es diputada federal en 2006 y se hizo famosa. Nadie la conocía, su única trayectoria era ser hija de una panista del mismo nombre, María Eugenia Campos, María Eugenia Galván, madre de María Eugenia Campos Galván, que fue la única mujer del gabinete en el gobierno de Francisco Barrio. Y María Eugenia Galván, que me parece que estaba en desarrollo social en aquellos años, pues tenía esta niñita, en aquel tiempo una niñita, creció la niñita, apenas alcanzó la edad necesaria, la mandan de candidata a diputada federal plurinominal, llega por esa vía a la Cámara de Diputados y sin más trayectoria que esa se hace famosa porque a lo mejor usted recuerda, si le tocó verla y si no, porque no tenía la edad para ello, lo va a conocer ahora, en aquella trifulca entre diputados, los diputados del PRD y de las fuerzas aliadas del PRD, que estaban tratando de evitar que Calderón entrara a tomar protesta como presidente, porque seguían acusando que había habido fraude electoral y querían que se revisaran las urnas voto por voto, casilla por casilla. Bueno, pues esta diputada panista junto con los panistas logran apropiarse del templete, de la mesa, ¿no? De presidium donde está el Congreso, de la máxima tribuna, y desde ahí se atrincheran y se da una trifulca entre ellos y los perredistas, mientras el PRI está preparando todo para meter a Calderón por la puerta trasera, a que rinda protesta, aquella muy accidentada protesta como presidente. Y Maru Campos es la joven mujer que aparece acostada a lo largo de la mesa del presidium con una lata de Coca-Cola en la mano, muy simbólico todo, y con esa lata de Coca-Cola agarra fuerza y ¡pam!, la impulsa y descalabra a un diputado perredista. Y de ahí surgió como una especie de la corredora, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La corregidora. La corregidora. La nueva heroína del México contemporáneo. Ella así se sentía, como una heroína, una héroe de la patria, que permitió que Calderón tomara protesta con ese acto, ¿verdad? Ella contribuyó con eso, descalabrando a un perredista. Y de ahí en adelante empezó a crecer. Pero cuando llega a ser políticamente, pero cuando llega como diputada local en Chihuahua, en el gobierno de César Duarte, al que conoció en el Congreso, Javier, en esa legislatura, cuando llega Duarte al gobierno en Chihuahua, pues tiene muy buena relación con esta panista, claro, y le empieza a soltar lana, lana, lana y lana. Y le suelta tanto dinero que el gobierno de otro panista, como es Javier Corral, que sucede a Duarte en este mandato, encuentra por lo menos la manera de comprobar más de 9 millones de pesos que se llevó Maru Campos, de sobornos, de cohecho, de lana que le dio el gobierno de Duarte. Y esa lana le sirvió para lanzar su primera candidatura a la alcaldía de Chihuahua, a la capital del estado, y gana. Y luego se reelige y tiene mucha lana y le mete mucha lana a los periodistas también en Chihuahua. Bueno, pues la historia es que no terminan ahí las corruptelas de Maru Campos, quien a pesar de todo, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, todo, ella puede ser candidata, perfectamente puede ser candidata a gobernadora. No importa que traiga todo este proceso judicial, ya vinculada a proceso por un juez. Pues hoy, amigos y amigas, Animal Político, con la periodista Saldrik Raziel, informa que el Instituto Nacional Electoral ya está investigando transferencias por 32.5 millones de pesos de Maru Campos, candidata del PAN a una empresa fantasma. Va a usted a escuchar este tema que la verdad está muy interesante. Y porque el personaje que se está involucrando, otro destacadísimo panista durante administraciones presidenciales del PAN. Tiene el despacho Antonio Lozano Gracia y Asociados, del que forman parte abogados de la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo depósitos por más de 32 millones de pesos a una empresa fantasma
que estuvo directamente involucrada en los desvíos de recursos durante el gobierno del priista César Duarte. Documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que tuvo acceso el periódico digital Animal Político, señala que el 26 de febrero de 2016, el bufet jurídico del panista Lozano Gracia hizo 2 transferencias vía SPEI por 32.564.287 pesos a la razón social Despacho de Profesionistas Futura SADCB, clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva. La Fiscalía de Chihuahua identificó que el Despacho de Profesionistas Futura es una de las 4 empresas fachada mediante las que la administración del exgobernador Duarte desvió en abril de ese mismo año 246 millones de pesos de fondos federales para financiar campañas electorales del PRI, en el caso denominado Operación Zafiro. El Instituto Nacional Electoral corroboró que Antonio Lozano Gracia y asociados realizó los depósitos a la empresa duartista e inició una investigación desde la Unidad Técnica de Fiscalización. Actualmente, un grupo de integrantes y exmiembros del despacho de Lozano Gracia y asociados, así como abogados panistas vinculados a ellos, son los principales defensores jurídicos de Maru Campos en el proceso penal por el que la candidata del PAN fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. La Fiscalía de Chihuahua la acusa de haber cobrado sobornos por más de 9 millones de pesos de parte de César Duarte desde febrero de 2014 hasta abril de 2016, mes en el que se consumaron los desvíos de la Operación Zafiro, y también pues meses en que anda ya en campaña ella por la presidencia municipal de Chihuahua. Así es. Para su defensa jurídica, la alcaldesa con licencia contrató a Antonio Lozano Gracia y a Arturo Chávez Chávez, ambos extitulares de la hoy extinta Procuraduría General de la República, el primero durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León y el segundo con Felipe Calderón. Chávez fue durante años socio en el despacho de Lozano Gracia y asociados y actualmente dirige su propio bufet jurídico. Otro defensor de Maru Campos es Jorge Joaquín Díaz López, extitular de la Unidad de Delitos contra la Salud y excoordinador de investigaciones de la CEIDO, de la antigua PGR, y miembro activo del despacho de Lozano Gracia. Francisco Molina Ruiz, otro integrante de la defensa de Maru Campos, aunque no forma parte del bufet jurídico, fue subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo cuando Chávez Chávez era titular de la PGR. También fue titular de la Procuraduría de Justicia en el Estado, Javier, Francisco Molina Ruiz, y también fue Procurador General de la República. Bueno, Animal Político se puso en contacto con la coordinación de la campaña de Maru Campos para cuestionar si considera perjudicial la implementación por parte de sus abogados con esta empresa de la operación, dentro de la Operación Zafiro. El coordinador Luis Serrano afirmó que los litigantes son quienes deben emitir una respuesta, pues la candidata está dedicada a, entre comillas, construir una alianza con los chihuahuenses. Actualmente es candidata por el PAN y por el PRD, que el PRD prácticamente ya es un cascarón totalmente vacío, Sí, Javier, no de Chihuahua. Allá no hicieron alianza con el PRI. Sobre esos temas, creo que deberán ser los abogados de ese despacho quienes hablen al respecto, porque acá en la campaña estamos ocupados en los temas que le interesan a los ciudadanos y sumando voluntades, dice la candidata. Qué conchudote, ¿no? Este es su jefe de campaña. Sí, este señor Luis Cerrato. Mira qué conchudote. Dicen, no nos vengas con desvíos y corruptelas. Aquí estamos muy interesados en otras cosas. Sí. Por su parte, el procurador Lozano Gracia reconoció las transferencias efectuadas por su firma de abogados al despacho de Profesionistas Futura, y aclaró que fue un pago por prestación de servicios profesionales. Además, aseguró, al momento de los depósitos no estaban ellos enterados de la participación de la empresa fantasma en la trama de corrupción del caso Zafiro. Todo Chihuahua sabía menos de ellos, ¿no? Así es. El litigante refirió que que está al tanto de las investigaciones del INE y dijo que el representante legal de su despacho
dio respuesta al requerimiento de investigación del árbitro electoral. Pues vamos a ver de qué está hecho el INE, porque ya era hora de que hubiera actuado en este caso, Javier, rápidamente. Ya habría levantado la mano Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para quitarle la candidatura si hubiese sido postulada por Morena. Bueno, Olga, no quiero dejar que cerrar el programa sin mostrar también una extrañeza por lo que está sucediendo en el tema de la presidenta municipal de Mexicali. Sí, ella se llama Guadalupe Mora Quiñones y todo lo que está sucediendo en el caso de unas despensas que los grupos de Morena allá en Mexicali, de las candidaturas de Morena en Mexicali, pues supuestamente exhibieron fotografías, no supuestamente, exhibieron fotografías en donde supuestamente se están entregando por parte del DIF municipal, de la alcaldía que en este momento preside Guadalupe Mora, ¿sí? Lupita Mora, como es mejor conocida allá en Mexicali, repartiéndola para un partido, para el partido Encuentro Solidario, del PES, ¿sí? Y con beneficio para Jorge Hanron. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y ver un video en donde la alcaldesa y la actual directora del DIF en Mexicali hacen señalamientos muy concretos de que esto se originó, que esto no tiene ningún fin político partidista a favor de ningún partido ni en contra de ningún candidato, pero revelaron lo que ya habían ellos anunciado desde abril, perdón, la sindicatura de ese ayuntamiento ya lo había denunciado desde enero de este año, amigos y amigas, que es el uso de recursos públicos de una manera totalmente, cuando menos irresponsable, por parte de la administración de la actual candidata a la gubernatura del estado de Baja California por el partido Morena y sus aliados, ¿sí? De esta señora, Marina del Pilar Ávila. ¿Por qué, amigos y amigas, estamos diciendo esto? Porque ayer mostraron fotografías y le mostraron documentos a los medios de comunicación en Mexicali, donde demuestran que esas decenas de miles de despensas fueron adquiridas todavía durante el gobierno de Marina, y Marina, su administración, vamos a ponerlo así, la administración de Marina, la administración municipal, las compró por pura invitación a una compañía de Chihuahua que les retrasó la entrega de las despensas Sol Galicia hasta prácticamente empatarla con el inicio del proceso electoral acá en Baja California. Y lo que más me sorprendió, Olga Alicia, fue que abren ahí mismo uno de los paquetes de estas despensas y al interior de esa despensa, amigos y amigas, en el plástico por dentro fue pegada la imagen de una persona que estaba ya en plena campaña y las iba a utilizar estas despensas con carácter totalmente político electoral. Algo que es totalmente ilegal, ¿sí? Porque no se pueden estar haciendo este tipo de entregas, este tipo de productos a los electores en procesos electorales ya vigentes. Y el monto de estas despensas por las que se pagaron a sobreprecio, amigos y amigas, y con productos que estaban ya y están ya próximos a caducar, y por eso cuando ven toda esa cantidad de alimento, amigos y amigas, que está a punto de echarse a perder, bueno, la administración dice, Lupita Mora, que lo que hizo ella, con coordinación con su directora del DIF, dijeron, no vamos a perder estos alimentos y vamos a seguir con nuestro programa a través de todas las organizaciones e instituciones de beneficencia que quieran apoyarnos para que estas despensas finalmente lleguen al consumidor final allá entre las clases más necesitadas del municipio de Mexicali. Hasta ahí. Y hoy, nada más rápidamente, nada más termino con esto, pues hoy, amigos y amigas, se está diciendo que el representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Francisco Tenorio, denunció a la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones, fundadora de este partido en Mexicali, por supuestos delitos electorales, porque supuestamente estuvo entregando despensas para Jorge Hanron del PES. De eso la acusan, pero bueno, Lupita Mora, pues a la vez Javier está denunciando a Norma Bustamante,
que es la candidata a la alcaldía de Morena para Mexicali. Y la está denunciando, pues porque, no, aunque no lo mencionó directamente, pero pues pudiera ser la que esté en beneficiada con en la tarjetita esa, identificando al candidato, a la persona. El otro dato, pues es muy interesante, Javier, el hecho de que estas despensas las compró Marina del Pilar, y poco horas, 3 días antes de que dejara la presidencia de Mexicali en manos de su suplente Lupita Mora, adquirió estas despensas con un contrato por 20 millones de pesos 20. Con la empresa comercializadora Don Cacahuato. Allá de Así Chihuahua, se llama la empresa que está radicada en Chihuahua. Con ellos había que ver de quién es Don Cacahuato. Qué curioso. Sí. Puede ser que sea de Delicias, Javier, porque en Delicias, Chihuahua, se produce mucho cacahuate. Entonces, posiblemente esté radicada ahí. De ahí salga el nombre. Sí. Y bueno, este tema va a dar mucho de qué hablar, porque si jalan el hilo lo suficiente, si Lupita Mora se defiende bien, va a tener que dar toda la información de quién, cómo, para qué compraron esas despensas, y por supuesto va a tener que demostrar su dicho de que ellas lo que hicieron fue quitarles el papel, la propaganda, ponerle encima. ¿Por qué va por dentro? Sí, tapar la propaganda que venía electoral, que no sabemos todavía con exactitud a nombre de qué candidatura, y repartir las despensas, porque, y esto suena muy lógico de acuerdo con la trayectoria que se comenta de Lupita Mora, una mujer muy vinculada a las colonias, a la lucha social, a las causas populares, y dice, pues son 10 millones de pesos en despensas, que algunas de ellas con productos que ya están a punto de caducar, y hay que entregarlo a la gente, ¿no? Y dice, el trabajo se estaba haciendo sin propaganda política, sin difusión de ello. La ley no te prohíbe a los municipios continuar con la entrega de los programas, sino no difundirlos. Así es. Dice, pero nosotros lo que hacíamos era, sin fijarnos en colores ni nada, la gente que necesitada, que suele acudir a los municipios solicitando ayuda, dice, pues de toda la gente que ha solicitado ayuda, hacer las listas para darles despensas, que no se echen a perder. Pues mira, y con esto termino yo de mi parte, Olga Alicia. Algo que ayer comentábamos, Olga, tú y yo, es de que es más, desde antes, un día antes, hace 2 días lo comentábamos, y yo te comentaba que para mí esto tiene todas las características de un bonillazo, de un clásico bonillazo, porque hay que mencionarlos así. Porque fíjate quién es el abogado que está presentando la denuncia, ¿sí? Forma parte del grupo político del gobernador Jaime Bonilla Valdés y es candidato suplente a diputado de Juan Manuel Molina, ¿sí? Sí. El operador número 1. El expanista y también porque fue miembro del Movimiento Ciudadano, ¿sí? Quien está buscando su reelección por Morena, mientras que la alcaldesa es una de las militantes opositoras al bonillismo. Creo que son datos que no debemos de perder de vista. Sí, lo mismo sucedió en el caso de la alcaldesa de Tecate, Zulema, y también lo mismo sucedió en el caso de Tijuana con González Cruz, con Arturo González Cruz. A todos sus... hay un par de abogadas, ¿no? Hay un par de diputadas, ¿verdad? Por ahí también de Morena que le dijeron no en uno de... pues en el tema creo que fue de lo del famoso... la ley Gandaya. La ley Gandaya, ¿sí? Y se les vino el mundo encima con una serie de acusaciones, que precisamente denuncias, persecuciones. Es promotor junto con Miriam Cano de la ley Gandaya, Javi. Así es. Total, amigos y amigas, son cosas que no podemos perder de vista y no dejar de mencionar en un asunto que tiene claros tintes políticos, ¿sí? Y estamos buscando una entrevista, amigos y amigas, para ver si podemos ampliar todavía más este tema y hablar con más pelos de la burra en la mano. Bueno, vámonos. Ya no nos vamos a ir a desayunar ni a comer, pero nos vamos a ir a seguir trabajando. A seguir la chamba. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, es la red donde todas las voces se encuentran en eco, y pues les pedimos de favor que si les gustó el programa, lo comparta, nos dé un like, ¿sí?
y también nos recomiende. Nos recomienda mucho. Así es, un abrazo a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por compartir el programa. Y muchísimas gracias a las personas que nos ayudan con sus donativos, aportaciones, a seguir adelante con este proyecto. Sí, rápidamente lo encuentro para que podamos entonces incluso hablar un poquito rápidamente de eso. Sí, queremos comentárselo muy rápidamente. Cuatro Vientos no tiene contratos de publicidad con gobierno. Eso nos da mucha libertad para, independientemente del partido político al que pertenezcan, los gobernantes y los políticos que incurren en corruptelas, lo podamos plantear abiertamente ante ustedes, denunciarlo, documentarlo, darles a conocer la información como es. Y esta libertad nos cuesta mucho porque nos dificulta pues tener contratos publicitarios, pero entonces si queremos seguir haciendo un periodismo libre, un periodismo independiente de grupos de poder económico, político, institucionales o fácticos, pues entonces necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Y por eso nos dirigimos a ustedes. En un principio nos daba mucha pena hacerlo. Ahora lo hacemos con mucha convicción de que los ciudadanos merecen tener espacios de libertad en las redes sociales para abrirle paso a un periodismo crítico, y que los ciudadanos más conscientes comprenden que este tipo de periodismo, pues es la ciudadanía misma quien tiene que apoyarla. Esos espacios de libertad se abren a fuerza de trabajo nuestro, que es prácticamente el trabajo donado por nosotros, ¿verdad? No cobramos por ello, no, nadie nos está pagando, pero por otro lado, pues también con el apoyo de los ciudadanos para poder sostener los gastos esenciales, necesarios para nuestra sobrevivencia y para el mantenimiento del proyecto mismo, el proyecto periodístico. Muchísimas gracias por su comprensión y por su apoyo. Ahí están las dos cuentas, por si ustedes nos pueden ayudar con lo que ustedes puedan, pues definitivamente ese donativo nos ayudará a seguir sembrando libertad aquí en Baja California. Hola Alicia, pues vámonos ya, ahora sí. Amigos, muchísimas gracias, buen provecho y nos estamos escuchando y viendo el día de mañana. Hasta mañana. Cuídense mucho. Que tengan bonito día. Hasta luego. 4 Vientos, Periodismo en Red.